Muy buenas, soy el doctor Oriol Lugo, doctor en psicología, y aquí estamos, espacio más de entrevistas, y hoy vamos a conocer a Esmeralda Gómez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Esmeralda? Hola, muy bien. Agradecida de estar aquí contigo. El placer es mutuo, te presento. Tú eres escritora, presentadora, matemática, inversora, experta en finanzas, coordinadora académica del grado de MIR, doctoranda en la Universidad Rey Juan Carlos y también fundadora y CEO de Economy, autora de diversas obras, de las que hoy vamos a destacar La Biblia de la Inversión Inmobiliaria, construye ladrillo a ladrillo tu estabilidad financiera. Me gustaría, Esmeralda, empezar por esta obra, este libro que publicaste. ¿Cómo surgió la idea de escribir el libro de la Biblia de la inversión inmobiliaria? Bueno, fue una continuidad de haber escrito antes otras obras. A mí me gusta mucho escribir, me gusta crear en general. Yo soy creadora y soy inversora. Era ya inversora mucho antes de escribir este último libro. Me apasionaba. Es lo que más grados de libertad me ha dado a mí en cuanto a patrimonio y en cuanto a ser humano. Me ha enseñado muchísimo. Al final también como matemática, cada vez que escribo un libro trato de conceptualizar una idea compleja Ujú. y traducirla de una manera sencilla y asequible para toda la sociedad, principalmente la española y toda la parte de Latinoamérica, Muy bien. aunque está llegando ya también el contenido a parte de Europa. Ujú. Y así surgió, o sea, fue algo natural. El Qué siguiente bueno. libro iba a ser de algo, pues ese algo, ¿por qué no ya después de todo el bagaje y todo el recorrido que llevaba como inversora inmobiliaria, plasmarlo también con un toque académico, que es Ujú. algo que llevo últimamente, estos últimos años, introduciéndome en el mundo más académico Ujú. y creo que ha quedado una obra, por los comentarios que llevo ya recibiendo y porque ya ha alcanzado la segunda edición, que está ayudando a muchas personas, tanto a personas que no tienen nociones como a gente que se dedica al campo, que ya lo tiene como libro de cabecera Ujú. y eso me halaga. Qué bueno, está muy bien. Además, me gusta porque el título de la Biblia es como si fuera un libro también de cabecera, ¿no? Un poquito lo que estamos ahora también describiendo. Una obra donde la gente puede aprender y también puede revisar o reaprender a lo mejor conceptos que no tenía aprendidos, pero a lo mejor tenía que pulirlos. Sí, sí, o sea, no solo los conceptos, como tú bien mencionas, básicos o que cualquier inversor, digamos, tendría que conocer, sino que pretendía que fuera una Biblia, es decir, algo riguroso, exacto Ujú. y que tuviese absolutamente todos los detalles. El reto, que al final a la hora de plasmarlo sí que ha sido un reto, ha sido que sea una obra que valga para toda la Ujú. humanidad, digamos, que se lo pueda leer una persona de Colombia, como algunos de mis clientes que son Ujú. de allí, o que se lo lea una persona de Suiza, una persona de Estados Ujú. Unidos y que le sirva. Qué Entonces bueno. tenía que escribir algo de forma conceptual válido para todos, pero luego lo estoy escribiendo aquí en España y al final un componente muy, muy, muy grande es el componente fiscal y el legal. Ujú. Dentro de la multitud de factores que tiene Importante. que tener la inversión inmobiliaria, se tienen que tener en cuenta innumerables cosas. Pero dos principales son estos. Entonces, la legalidad y la parte de fiscalidad que no para de cambiar y que es muy específica del lugar, también he intentado hacerla local y global al mismo tiempo y creo que al final se ha conseguido Está muy bien. por los Sí, porque comentarios. Esmeralda, yo leyendo libros a veces de inversión o incluso libros que son clásicos como Padre Rico, Padre Pobre, que es un clásico también que mucha gente seguro que ha leído, es uno de los libros que también que te adentra, ¿no? El mundo ese también de cambio de mentalidad o cambio de chip. Te das cuenta que cuando son libros americanos, no sé si a lo mejor también te ha ocurrido, te ha pasado, tienen una forma en la que todo está basado en el mercado americano. Entonces tú empiezas a leer que si los fondos de IRA, de los fondos 400K, 401K, y dices, pero si yo en España no tengo ese tipo de pensión o plan de jubilación, yo no puedo tomar ese dinero y apalancarlo en invertir en... Claro, eso complica. Con lo cual, está muy bien también obras como la tuya, porque te pone en la situación de, oye, aquí donde tú estás, puedes empezar a utilizar esto. Sí, o sea, la idea, cada vez que escribo un libro, la idea es cubrir un gap que aquí tenemos, precisamente estoy hablando ahora de España, Sí. y también ocurre en gran parte de Latinoamérica, que hay una falta de educación financiera bastante Mm. amplia. Dependiendo del país, pues tienen más nociones unos que Claro. otros en función también de su casuística. Por ejemplo, en Sí. Argentina son expertos en tipos de cambio y de hecho se los Sí. rifan cada vez que se quiere contratar a alguien. ¿Por Ujú. qué? Pues porque hay muchos tipos de cambio por la intervención excesiva que hay en cuanto al gobierno
que eso deriva en pobreza y eso deriva también en la audacia y la perspicacia de los mm, argentinos a la hora de cómo importar o exportar o levantarse cada mañana y ver cuál es el dólar correspondiente y con qué tarjeta tengo que pagar. Pues ese entrenamiento que viene como consecuencia de una deficiencia o una carencia, en este caso política y social, deriva en una mejora que no tenemos el resto o en una ventaja competitiva que no tenemos el resto. Entonces, aquí en España, que hay una serie de también condicionantes, ujú, como en el de quieres cobrar tu pensión, que hablaba de pensiones y me mm, profundicé específicamente en las pensiones de España, que tienen lo suyo y tenemos un gran problema, pero mm, siempre contextualizado a qué está pasando en el resto de Europa y qué han hecho otros países que ha funcionado que deberíamos haber hecho nosotros ya hace tiempo y por ujú, qué aquí no se hace. Una vez más son intereses políticos y porque el 25% de la fuerza votante son jubilados. Pues mm, en el caso de la inversión inmobiliaria, que también somos el país curiosamente que más impuestos paga de todo el mundo, cada vez que compramos una casa, un particular, no estoy hablando de una empresa ujú, o las particularidades que luego también comento en el libro a la hora de comprar en distintas comunidades, pero todo esto lo tenemos que saber y tenemos que ser conocedores porque es, en este caso, pues un plus más que tenemos que tener en cuenta si vamos a invertir en inmobiliario o la intervención que se está produciendo y todo lo que se está derivando de esta ausencia de proteger la propiedad privada con respecto al inversor, que la inmensa ujú, mayoría somos personas como tú y como yo, ujú, trabajadores que a lo mejor hemos constituido una empresa y que yo no tengo esos más de 8 inmuebles, simplemente me dan de comer y alimento a mi familia, pero somos pequeños tenedores, la inmensa mayoría de inversores ujú, inmobiliarios. Y el hecho de que no esté protegida la propiedad privada, pues eso tiene que ser también mm, un punto de alarma para que los que son inversores tomemos medidas o bien les hagamos posiciones, con lo cual va a reducir la oferta, la demanda va a seguir creciendo en mm, determinadas ciudades como la tuya, que me has comentado antes de la entrevista, que estás en ¿eh? Barcelona, o la mía, que está en Madrid, al final afectando a la población que se supone se pretende ayudar, pero este tipo de cosas nos tienen que dar una visión, este conocimiento nos tiene que dar una visión de hacia dónde tenemos que ir nosotros como individuos, no de forma Ujú, colectiva. Lo colectivo se compone de forma libre cuando tú y yo decidimos de forma libre, insisto, de mantener esta entrevista, pero cuando ujú, vienes desde arriba impuesto una serie coacciones, pues ujú, eso va a tener una serie de consecuencias también a nivel social y gracias a pues, el libro este u otros conocimientos o másteres o las noticias, personas independientes que tratamos de compartir la información, pues entre todos nos vamos ayudando y esto mm. permite tomar decisiones con un poquito más de criterio. Totalmente, es así. Esmeralda, ¿por dónde debemos empezar, ¿no? En esta Biblia para empezar a adentrarnos en el mundo de la inversión inmobiliaria? ¿Cuáles serían esos primeros pasitos? Empieza antes de invertir, esto siempre lo he dicho. Antes de invertir tenemos que saber cómo son nuestros números, cómo son nuestras finanzas y el Ujú, para qué. ¿Para ujú, qué queremos invertir? ¿Qué queremos? ¿Una renta? ¿Queremos una plusvalía para estudiar un máster después con la ganancia si es que tiene lugar? ¿Tenemos el músculo financiero suficiente para salir ahí fuera y pedir financiación y que en el momento que la pidamos nos vayan a dar la financiación necesaria para que una vez que hayamos firmado arras podamos consolidar la operación? Entonces son estos dos puntos, por no entrar en ujú. la gran batería de cosas que hay que dominar. Uno es la meta que cada uno persiga y lo segundo es saber cómo son nuestras finanzas para saber hasta dónde podemos llegar. Ujú. Es un poquito como encontrar realmente los motivos, ¿no? Saber realmente las razones que te llevan a luego empezar a invertir. Sí, las razones y la parte rigurosa, matemática aquí, científica, estoy diciendo de cuánto tienes, qué tienes ahorrados, 20.000 euros, pues con esto puedes llegar a conseguir una casa de tanto. Si no Ujú. se llega, esta inversión no es para ti o No. no es la inversión en un activo directo. A lo mejor la inversión es a través de un fondo de inversión que invierte en SOCIMIS Ujú. o en REITs, que Exacto. hay otras opciones de invertir en real estate que no sea de forma directa. Totalmente. Claro, eso ya es un reto porque vivimos en una sociedad donde la gente cada vez ahorra menos. Es como que tú hablas con la gente y te dice, no, es que vivo al día.
es una situación en la que la gente está entre la vorágine del consumismo y también la vorágine de el vivir de una forma en la que a veces las redes nos impulsan, ¿no? A viajar más, a consumir más, a estar más en restaurantes. Pero bueno, pongamos el caso de que alguien que no está viendo tiene sus propios ahorros, su dinero acumulado, y entonces empieza a buscar, ¿no? ¿Cuáles serían aquellas fórmulas para, teniendo, por ejemplo, un ahorro de unos de 30 a 60 mil euros para empezar a invertir? Vale, aquí te quiero hacer un matiz porque has dicho, bien dicho, sí, que hay una parte que depende del individuo. El hecho de que no ahorre por el consumismo o porque no tenga una disciplina y una educación financiera o por su cultura, su religión, el entorno, es decir, hay muchos factores que de hecho la investigación que estoy llevando a cabo analiza desde el punto de vista endógeno y Mm, exógeno los factores que afectan las finanzas de cada persona, esta salud financiera mm, a la que llevo dedicando mi vida. Pero luego hay otro factor, hay otros factores que no dependen de nosotros mismos. Y estos mm, también tenemos que ser conocedores y tener una visión siempre ahí fuera, porque es indudable que a las personas también se les va empobreciendo cada vez que se imprime sí, más dinero, cada vez que se aumenta esta fiscalidad, a pesar de que vivimos en un estado que tiene bastantes beneficios sociales, pero hay una parte que no depende de nosotros. Y mm. es cada vez mayor. Esta intervención que empobrece a la sociedad hay que tenerla en cuenta y hay que ser bien consciente de ella. Una vez dicho este matiz, No, 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 y me gusta porque es un tema que creo que antes también de entrar más en temas, ejemplos concretos de inversión, como te preguntaba antes de 30 y 60 mil, pero antes de entrar en esto creo que también hay que hacer un matiz, que sí, que es verdad que está subiendo cada vez más la fiscalidad. Yo como empresario lo estoy sintiendo, de que cada vez que tú quieres hacer cualquier proyecto en el que quieres contratar a gente, quieres montar cosas, se hace más difícil. sí, y aquí hay dos puntos que los voy a dejar porque yo creo que sería interesante, ya no solo para futuras entrevistas, sino para que la gente también investigue, porque a mí me gusta mucho desarrollar el pensamiento crítico de las personas, como Mm, suelo decir, que me cuestionen a mí la primera, mm, si yo me equivoco y cuál es mi último interés en hacer las cosas. Eso es lo que me gusta. Pero bueno, voy a dejar dos cosas para que investiguen. Uno es el euro digital, mm, porque todos vamos a pasar por un canal, entonces, cuál es el último objetivo que tienen los bancos centrales de que todos pasemos por un único canal a la hora de pagar? Y otro es uno que ahora mismo está pasando también desapercibido, que es el impuesto mínimo global que va a afectar a todos los países y a todas las empresas. Y ahora mismo que estoy dando clase a gente de Colombia, Argentina, me contaban el otro día también, bueno, muchos países y se están viendo afectados, sobre todo países emergentes, un impuesto de un 15%, que ujú, son a lo mejor empresas globales que no ujú. tienen un margen como lo pueden tener países desarrollados, pues eso también va a derivar en pobreza. Entonces, todo esto son reflexiones que a nivel individual lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, ¿por dónde tiene que empezar una persona que tenga ahorrados entre 30.000 y 60.000 euros? El punto de partida ya lo hemos dicho, es que sepa, de esos 30.000 y 60.000 tenemos que tener claro que hay una parte que tiene que ser ahorro para el fondo de emergencia, ese colchón Ujú. financiero que todos los individuos tienen que tener. Si el libro lo he escrito es para que el que invierta pueda maximizar su ganancia, pero sobre todo para que gran parte de la población que está pensando en invertir en inmobiliario se lo piense dos veces. Como escribo siempre, o sea, la verdad por delante y que todo conlleva un esfuerzo. Ahora bien, si esto lo haces bien, pues sí, vas a tener una serie de rentas que luego vas a tener que gestionar, pero que la inversión inmobiliaria es solucionar un problema tras otro y Ujú. que hay que tenerlo claro. Si te apasiona, si estás dispuesto a asumir estos riesgos y si estás dispuesto a perder el dinero que que vas a poner en juego aquí, pues adelante, vamos a seguir. Y por eso, Importante, ¿eh? Decir esto y dejarlo claro, ¿eh? Porque no hay sí, sí, yo inversión siempre que lo esté digo. libre de riesgo. La gente dice, no, esto no tiene riesgo. Siempre hay un riesgo. ¿No? Y además es muy alto, o sea, en la Sí, inversión inmobiliaria el riesgo es altísimo. sí, Por eso hay que dominar tantos campos, o sea, sí. tantísimos campos. Un inversor inmobiliario sabemos un poco de todo y mucho de nada. Sí, sí. Es, Sabes hacer cálculos, sabes también de psicología, de cómo la gente responde, cómo la gente se comporta, sabes también de macro tendencias económicas. Sí, sí, tienes que tener aquí un doctorado casi. sí, sí, pero totalmente. Y Luego el práctico. homestaging, el marketing, cómo vender tu inmueble, cómo Sí, hacer un contrato, la parte legal, la parte de fiscalidad, de sí, todo sí, sí. absolutamente. Pero bueno,
Una vez que tú ya sabes que tienes tu fondo de emergencia, que tienes este pico, lo que suelo decir es que se vaya a las entidades o que se vaya donde tú vas a necesitar financiación en caso de que necesites financiación. Si tienes ya el dinero para pagar al contado, ya estamos hablando, estamos jugando en otra liga, porque también eso te va a permitir negociar mucho mejor, con más aplomo. Al no tener la necesidad, vas a intentar conseguir mejores activos que te den una rentabilidad determinada. En el caso de necesitar financiación, lo que hay que hacer es ir a las entidades antes de haber visto cualquier inmueble y simular esa compra. De manera que nos vamos a quedar con un rango de financiación en función de nuestro perfil crediticio. De la misma manera que nosotros tenemos un perfil ahí fuera, en redes, cada vez que interactuamos, esto también es muy importante, la huella digital que vamos dejando, deberíamos ser muy conscientes y ser muy precavidos con a quién exponemos, esto es otro debate, pero bueno, la nuestra queda ahí. Pues eso, los bancos, las empresas, tienen una trazabilidad y unos recursos para saber absolutamente todo de nosotros, dónde compramos, qué poder adquisitivo tenemos, a quién le hacemos transferencias, y eso da un scoring, nos da una puntuación X determinada, dependiendo de quién lo esté haciendo y de cómo, pues va a tener un rango determinado. Cuanto mejor sea nuestra puntuación, aquí en España, por ejemplo, que se prima en general el funcionariado. Aquí no se prima el empresario, el emprendedor, hasta ahora. O sea, y hay entornos, porque yo ahora mismo vengo de uno maravilloso, que acabo de terminar un spin-out en el Ayuntamiento de Madrid, y por qué no decirlo, que lo han hecho de una manera brillante. Pero en general, estoy hablando en términos generales, aquí no se prima al emprendedor, aquí se penaliza al emprendedor en muchos sentidos. Y se prima que seas funcionario. Pues de la misma manera también se prima que seas funcionario a la hora de darte financiación. Te la van a dar más barata, te la van a dar sin apenas pedir requisitos, porque ya tienes una nómina fija y porque tenemos esa cultura y hay que conocerla. Si estás en otro país, pues será otra casuística. En Estados Unidos, por ejemplo, se prima el endeudamiento. Allí, cuanto más te endeudes y mejor y más pagues, eso te va aumentando el scoring y te va dando una puntuación social más alta. En China, por ejemplo, un entorno más comunista, pues ahí hay un crédito social que en función ya de lo bien o lo mal que lo hagas para el Estado, tú ya tienes un numerito que te impide o no coger un autobús, pero estamos hablando de otro entorno, digamos, todavía más totalitario que la tendencia que tenemos en otros quizás. Entonces, con eso ya tenemos un rango. ¿Cuánto nos dan? ¿De 50 a 60.000 o de 100.000 a 120.000? Pues ya con esa financiación y con lo que tenemos ahorrado, nosotros ya nos hacemos la composición del lugar. Si compramos una casa de 100.000 que nos van a cobrar otros 10.000 de impuestos, más una reforma estimada de tanto, más lo que nos va a costar la agencia inmobiliaria, bueno, pues eso nos va a dar tanto. ¿Qué queremos? ¿Alquilarla? En el libro he puesto todos los modelos, los dos principales, el modelo de alquiler y el modelo de compra-venta con plusvalía, y nos lo estudiamos. Lo siguiente ya es leer el libro. En realidad eso va en la primera parte, pero bueno, como estamos contando aquí algunos pasos que se pueden desarrollar. Sí, porque la gente piensa normalmente, voy a poner el alquiler y que tenga ya unas rentas y que vayan facturando, vaya generando. Pero hay gente que dice, no, no, a mí me interesa más comprar, vender y tener ese tipo de modelo. Y hay un mundo, es decir, justo, comprar-vender aplica a todo tipo de activos inmobiliarios. Estamos también siempre acostumbrados a pensar solo en las casas. Pero luego, si esto lo ampliamos, hay gente que se dedica al terreno rústico, hay gente especializada en subastas. Las subastas yo no las trato ni las he tratado en la parte práctica, no las domino, pero cuando nos especializamos, y cuanto más mejor, en locales, en lo que sea, en habitaciones, en alquiler de habitaciones, Plazas de parking también, hay gente que es experta en este casas de ámbito. parking, eso es, hoteles, centros comerciales. O sea, cuando nos especializamos en un activo, estoy hablando de activo inmobiliario, vamos a tener una información que no va a tener el resto en general. Y ya cuando empezamos a tener esta sensibilidad de números, de saber a cuánto está el metro cuadrado, que ese es el aspiracional, en un entorno determinado, y ya vamos viendo pisos y los vamos descartando, pisos o el activo que hayamos elegido,
Pues en el momento en el que vemos algo que cumple la rentabilidad específica, porque siempre hay que ir haciendo los números en paralelo, digamos que tú ves 200 activos, descartas 199 y te quedas con uno. Yo Mm, normalmente he estado años hasta que elijo uno, pasan años, pero cuando lo elijo, pues ya forma parte de mi cartera, de mi mm. patrimonio y da rentabilidades más altas que la media, pero porque precisamente yo no he tenido la liquidez para a lo mejor comprar muchos activos a una rentabilidad más baja. Entonces tengo que Claro. hacerlo muy, muy bien y eso lleva tiempo. Si la Mm, rentabilidad esta la dilatas en el tiempo, pues no es tan alta. totalmente. Y aquí quizás, Esmeralda, es mejor buscar zonas que no sean tan concurridas, o intentar salir de esas grandes ciudades como Barcelona o Madrid, como una forma de No, salir de lo que es la gente, lo que está pidiendo. No. no, aquí no hay normas. Aquí te voy a decir, digamos, dos pinceladas. Una para mí es la más importante, es el tema energético. ¿Vale? Y una vez Importante. más, yo siempre que escribo, soy matemática, pero los números son lo más sencillo. ¿Por qué hablo del tema energético? Porque aunque un activo inmobiliario te dé un 15%, Ujú. imagínate, que es triplicar o duplicar lo que puede dar de normal, si a ti te va a quitar el sueño, Ya. ese activo no es para ti. Que de estas Mm. sesiones tengo muchas. Gente que viene que no puede dormir o que está angustiado, que Estás al final, con temor a que si te van a pagar o no te van a pagar, si los claro, inquilinos van a estar luego a malas, si va a haber hay problemas con el zonas, ayuntamiento. en general, las zonas más o conflictivas o deprimidas o suelen ser muy rentables, pero Ya, esas zonas no son para todo el mundo. No todo el claro. mundo tiene la capacidad o la personalidad para poder estar gestionando ese tipo de activos que están en ese Claro. tipo de lugares. Una fuerza Por mental eso, impresionante. no, diferente. Luego Diferente. hay otros lugares que a lo mejor no son atractivos a simple Ya. vista, pero que tú te enteras que hay un plan urbanístico, que va a haber una proyección que le va a dar una valía a futuro, y si tú te enteras con tiempo y tienes una información, digamos, que no tiene todo el mundo, estás invirtiendo en un lugar que aparentemente es deprimido y no es agradable a simple vista, pero que a la larga pues ya tienes ahí un activo súper rentable. Mm, En general, las ciudades que ya están más trabajadas, como pueden ser Madrid, Barcelona, mm, que al final son ciudades que están compitiendo a nivel europeo ya con otras mm, capitales de países, mm. pues te diría lo mismo. A grandes rasgos, las ratios macroeconómicas nos van a dar algo de información, pero no dicen nada, es lo que suelo decir. No Mm. dice nada. O sea, es solo un indicativo de por dónde van los tiros. Pero Cada el que caso es invierte, único. claro, el que invierte al final no importa cómo esté la economía. Sabe cómo están sus números, Mm, sabe que cuando todo está subiendo, pues a lo mejor no te interesa y aquí lo que estás haciendo es vender y que o sea, el que invierte se especializa tanto en algo que el contexto, el macro contexto, mm. es solo donde tiene lugar, pero que tú realmente puedes invertir en cualquier momento y en cualquier geografía que tenga demanda. Esto es importante. Entiendo. Si tú estás en una Mm, ciudad que cada vez va a menos, que está perdiendo población, que se están yendo las empresas por H o por B, o por ejemplo en un país que estás mm, viendo que cada vez los impuestos son más altos, que a mm. medida que tú trabajas pagas todavía más impuestos, pues esto tiene que ser un síntoma de alerta y a lo mejor lo que tienes que hacer no es invertir en inmobiliario, tienes que estudiar inglés para poder salir fuera. Exacto. Sí, 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 es así. Y lo que estoy viendo también, Esmeralda, es una tendencia que cada vez la gente, por recursos, por los impuestos, por circunstancias, está alquilando más que comprar a nivel general de población, ¿eh? Creo que entonces también esto nos está marcando una tendencia, ¿no? Que a lo mejor van por aquí los tiros. Sí, sí. Al final la sociedad es un ente dinámico, o sea, nunca Eh, vamos a estar estáticos y todo va por modas, vamos reaccionando también a qué está pasando alrededor. Si lo de alrededor no permite la compra, precisamente porque o no hay crédito o los salarios cubren básicamente el alimento y la vivienda en algunos lugares, pues evidentemente no hay capacidad de ahorro. Entonces no mm, se puede pretender que una persona o que un colectivo determinado vaya a comprar una vivienda cuando el entorno impide esa capacidad de ahorro. O
ahora ya no hablo del entorno, si vivimos por encima de nuestras posibilidades, hemos sido jóvenes que empezamos con un buen salario, pero queremos tener coche, móviles, irnos de Mm, vacaciones y el día de mañana no nos podemos comprar una vivienda, pues eso es que has gestionado mal las finanzas porque respecto a lo que podrías haber gastado, que tenías una capacidad de ahorro, has priorizado otro tipo de cosas, la escala mm, valorativa subjetiva que tenga cada persona. totalmente. ¿Cuál crees tú que será el futuro de las inversiones inmobiliarias? Sé que es difícil porque predecir el futuro es imposible, pero sí a nivel de tendencias, ¿hacia dónde crees que va a seguir yendo el mercado? Si la población sigue aumentando como hasta ahora, pues podemos ver hacia dónde van otros países en los que aumenta la población, en los que Ujú, aumenta el trabajo, en los que la tecnología también se va desarrollando y se va integrando. Cada vez los sitios son más pequeños. La tendencia mm, histórica ha sido que grandes pisos o grandes fincas que podría haber en Madrid, por mm, ejemplo, la segregación cada vez se ha mm, ido haciendo todo más pequeño, entonces los pisos son más pequeños, los espacios son más reducidos, como dices, hay una tendencia a alquilar no solo la vivienda, sino mm, entrando en el mundo sostenibilidad y cogiéndolo mm, con pinzas, porque también hay todo un halo detrás que yo cuestiono y mucho por mm, distintos intereses, pero en la parte más pura, pues tendemos a reutilizar y tratar de tener una relación más noble con nuestro entorno. mm, Entonces, esa parte de no tener tantas posesiones y quizás alquilar más, hasta qué mm, punto es decidido por uno mismo y hasta qué mm. punto Me suena viene. a Agenda 2030, no tendrás nada y serás feliz. No sé si... No quiero entrar en eso, pero bueno. Sí, sí, que hay algo por aquí. Bueno, sí que es verdad que nos tendremos que adaptar a los tiempos venideros, a los tiempos futuros. Esmeralda, nos acercamos ya al final de la entrevista. La verdad es que ha pasado muy rápido. Eso siempre digo que es una muy buena señal, es un buen indicador de que nos hemos divertido y también, que hemos aprendido mucho. Me gustaría que pudieras dar un último mensaje a la audiencia. A lo mejor hay gente que está preocupada por el futuro, a lo mejor hay gente que tiene inquietudes. ¿Qué podríamos decirles a estas personas? Y luego, dónde la gente puede seguirte y dónde la gente puede comprar tu obra. Bueno, pues empiezo por lo último, que quizás sea lo más rápido, es si ponen Esmeralda Gómez López en cualquier buscador y la obra realmente se puede comprar en cualquier país, en cualquier Mm, plataforma. Lo que les diría a las personas es que adquieran pensamiento propio y crítico. mm, Para eso lo que invito a toda la gente una y otra vez es a que cuestionen todo lo que escuchen de todas las personas, que no se crean el discurso oficial, que investiguen más allá de lo que venga desde arriba y de lo que venga muchas veces de expertos, porque muchas veces hasta los propios expertos se ven comprometidos por conflicto de intereses. Que mm. lean a personas independientes, que ni ganan ni pierden, incluso que pierden con las palabras que dicen, porque esta es la única manera de construir un mundo que vaya hacia algo, desde mi punto de vista, por lo menos libre Mm, y sano. En cualquier otro caso, como haya un discurso oficial y todos vayamos hacia él sin cuestionarlo, estamos perdidos como sociedad. Totalmente, es así. Y para la gente que quiera comprar entre todas tus obras, hoy que hemos destacado concretamente la Biblia de la inversión inmobiliaria, construye ladrillo a ladrillo tu estabilidad financiera, ¿dónde puede hacerlo? El de la Biblia, pues en Amazon, en el Muy Corte bien, Inglés, en cualquier librería de muy barrio. bien, Si no lo tienen porque se ha agotado, el librero pide más. muy Eso bien, es está buen síntoma. fantástico. En Y para cualquier la sitio, en la gente, casa del libro, en muy cualquier bien. sitio realmente. Y para seguirte en redes, Estoy en LinkedIn, en Instagram, en TikTok, en YouTube. muy Me bien, pueden escribir si quieren alguna sesión eh, a info@laguiadelavida.com. muy bien, Y bueno, estoy trabajando en Econoky, que espero que muy bien. sea también algo revolucionario. Empezará por los países de habla hispana, pero pretendo que sea algo global y que aumente la salud financiera de toda la Qué humanidad. bueno, Entonces, bueno, soy fácilmente localizable. está fantástico. Además, doy fe de que Esmeralda responde y así también prueba de que esté aquí en este programa. Esmeralda, ha sido un auténtico placer. Espero y deseo que la gente que os ha visto empiece a tomar conciencia de la importancia de también aprender acerca de finanzas, acerca de inversiones, a ser críticos, como bien nos alentaba nuestra invitada de hoy, Esmeralda, y que
qué mejor manera de hacerlo que leyendo su obra, La Biblia de la Inversión Inmobiliaria, construye ladrillo a ladrillo tu estabilidad financiera y también siguiendo por las redes a Esmeralda Gómez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a ti. Un abrazo fuerte. Cuídate. Chao. Chao.